Bueno, entonces vamos a mostrar, les voy a compartir la pantalla de las diapositivas que veníamos mirando, ¿no? A ver, ¿dónde está? Este, ¿sí miran? Sí, señor. Bueno, entonces allí, bueno, ese ejemplo ya lo miramos en la clase anterior de cuál debe ser la resistencia de carga, la mínima resistencia de carga para que una fuente de voltaje que alimenta esa resistencia se considere como una fuente rígida. Recordemos que una fuente rígida es aquella, o se puede decir aquella cuyo voltaje se mantiene constante, ¿no? Y obviamente es una aproximación a lo que de una fuente ideal, ¿no? La fuente ideal es aquella que independiente de la resistencia de carga, si yo le coloque a la fuente, su voltaje se va a mantener constante. Pero como en realidad no existen fuentes ideales, sino fuentes reales, una fuente real es aquella ya que tiene resistencia interna, ¿no? Y vamos a tomar una aproximación para que esa fuente se la considere como rígida o fuente de voltaje constante. Si es una fuente de voltaje, pues puede ser una fuente de corriente. En el caso de una fuente de voltaje, pues se considera que la resistencia interna debe ser, tener más o menos eh, un menor o igual que 100 veces la resistencia de carga, se va a considerar, ¿no? Pues cometiendo un error del 1%. Ya que cuando la resistencia interna es menor que eh, la resistencia de carga dividida entre 100, o sea, 100 veces más pequeña, entonces se considera que esa fuente de voltaje se va a considerar como rígida, o sea, fuente de voltaje constante. Hicimos un ejemplo ahí, sí, entonces si la resistencia interna era de 0.06, que es valor típico, por ejemplo, para una fuente de voltaje construida en un en una fábrica, ¿no? En un laboratorio. Normalmente las pilas y las baterías tienen una resistencia interna aún más grande, ¿no? El orden de un ohmio puede ser para una pila o una batería de 0,1 ohmio, pero para una fuente de voltaje puede ser mucho más pequeño. Más adelante les voy a mostrar un simulador que se llama Multisim, que esta práctica se puede realizar, se puede diseñar una práctica para encontrar la resistencia interna de una fuente, ¿no? Una batería, una pila. Pero pues desafortunadamente no se la puede llevar a cabo porque los simuladores que se utilizan pues no incluyen la resistencia en sus simulaciones. Es un software, es un programa simulado de que se aproxima a lo que es lo real, pero pues no es completamente lo real. En lo real pues había que coger una pila, una batería, una fuente de voltaje y tomar los valores, como vamos a ver, de corriente y de voltaje para poder, por intermedio de interpolación y haciendo una regresión lineal, encontrar la resistencia interna, como les voy a mostrar. Bueno, ahí está la respuesta a esa pregunta, a ese ejemplo. No sé si hayan tenido algún problema en entender la pregunta. Dos ejemplos, una para encontrar cuál debe ser la resistencia de carga para que esa fuente se considere rígida, sabiendo que la resistencia interna es de 6 centésimas de ohmio, simplemente se multiplicaba por 100, ¿no? Y el otro ejemplo, si la resistencia de carga es de 1 kilo ohmio, ¿qué valor debe tener la resistencia interna para que la fuente se considere rígida? Es lo contrario, ¿no? Entonces dividir entre 100. Entonces debe ser menor que 10 ohmios la resistencia interna para que cuando usted lo alimente con una resistencia de 1 kilo ohmio a esa fuente, la fuente de voltaje se mantenga constante, se mantenga sin variar. Bueno, aquí dice diseñar un experimento o decir, un circuito para medir la resistencia interna de una batería. ¿Cómo sería? ¿Alguien consultó sobre eso? Si usted le pasan una pila, una batería, una fuente de voltaje, le pasan un multímetro o un amperímetro y un voltímetro,
y digamos un potenciómetro, es decir, una resistencia variable, con esos elementos, ¿cómo diseñarías un circuito para encontrar la resistencia interna? Pregunta, ¿uno puede medir directamente la resistencia interna de una batería, una pila, una fuente con un multímetro utilizado como ómetro? Ómetro significa que se mide directamente la resistencia, ¿no? En ohmios. ¿Se la puede medir directamente? No, señor. Obviamente que no, pues, porque eso no es una medida directa. Hay que, Lo que se podría hacer es medir el circuito sin, sin que esté conectado, o sea, al vacío y medir el voltaje. Ahí lo que uno mediría sería el voltaje total de la resistencia, por ejemplo, de la batería. Entonces, digamos que nos manda un voltaje de 5 voltios, entonces, pues, cuando se lo mide en circuito abierto, pues es la capacidad total. Entonces, si yo pues, tengo una fuente de podría ser. voltaje aquí, Ujú. yo puedo medirle así, digamos, una pila, batería o una fuente de voltaje. Yo puedo colocar aquí un medidor de resistencia, por ejemplo, un ómetro, así se denomina, directamente para medir la resistencia, o qué debo hacer. ¿Se puede medir? No, señor, tocaría hacer más Entonces, pasos. nunca se les vaya a ocurrir. Aquí dañamos el aparato, dañamos este instrumento. Además, cuando yo hago esto, lo que estoy midiendo, en realidad, esto debo colocarlo como voltímetro, ¿sí? Para medir el voltaje, diferencia de potencial de esa batería. En realidad lo que se hace es una medida indirecta, ¿no? La resistencia interna es una medida indirecta. Hay que plantearnos un circuito, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Armar un circuito. El circuito es el que aparece allí en la figura. Si ahí yo tengo la batería, pila o fuente, lo que sea. Entonces, la resistencia interna es algo que tiene allá en el interior, la batería, la pila, y se la coloca en serie digamos, en un circuito, uno lo diseña como si estuviera en serie. O sea, uno no puede mirar esto, ¿no? No la puede ver. Pero para entender y para poder encontrar este RFI, ese es el objetivo, encontrar el RFI. Entonces se coloca en el diseño en serie, ¿no? Con la fuerza electromotriz. Por ejemplo, si es una pila de 1.5 voltios, una pila de 9 voltios, o una fuente de voltaje de 4 voltios, 5 voltios, pues depende, ¿no? Entonces, eh, se, se dice que se coloca en serie con la resistencia interna, ¿no? La resistencia interna está en serie con la fuente, ¿no? Que se asume que tiene un voltaje y se lo va a llamar E. Entonces, esto que está en rojo es la pila, batería, la fuente, etcétera, ¿sí? Entonces hay que poner un amperímetro, ¿sí? Y esto que está acá es un potenciómetro. No sé si, bueno, ustedes hablé cuando hablábamos de esto. Si es un potenciómetro, es una resistencia variable, es una resistencia que tiene tres terminales, ¿sí? Entre los dos extremos tiene todo el valor de la resistencia. Es un potenciómetro, por ejemplo, de 1 kiloohmio. Entre sus dos extremos va a tener 1000 ohmios, pero tiene tres paticas, tres terminales. Entonces, entre el terminal central y uno de los extremos, el valor va a depender de, el valor de la resistencia, pues depende entre el valor de un extremo y el valor donde está colocado el terminal central. Entonces, y ese valor lo puedo ir cambiando, lo puedo ir modificando. Entonces la resistencia también se va a ir cambiando. Entonces es el circuito que se arma y en ese circuito, por ejemplo, podemos plantear una ecuación. ¿Cuál sería la ecuación ahí aplicando la ley de Kirchhoff? Entonces, aquí hay una fuente, una electromotriz que vale E, aquí hay una resistencia, y si por aquí yo conecto una resistencia externa, o sea, un potenciómetro, cuya resistencia es variable, por aquí se va a generar una corriente. Entonces, aplicando leyes de Kirchhoff, se puede plantear la siguiente ecuación. Bueno, ¿cuáles sería? A ver, ¿alguien?
Entonces aquí, si yo parto de la parte inferior, de la parte negativa de la batería, aquí hay una subida de potencial, ¿sí? Y si por aquí circula una corriente, la corriente no solamente va a pasar por la resistencia externa, sino por la resistencia interna, y tenemos esta siguiente ecuación. E menos I por RI menos B sub R. B sub R es el voltaje que hay en la resistencia variable, ¿sí? Entonces, esa es la ecuación. ¿Sí está claro esa ecuación? ¿Sí la entendemos o no? Ese VR es lo mismo que decir la misma I que está con R sub J con la resistencia que está ahí. Y I es la corriente que pasa por las dos resistencias, por la resistencia interna y por la resistencia R. Entonces, pero este versus R, pues aquí hubiéramos colocado I por R, pero este valor va a ser variable, porque yo a medida que mueva este cursor, el potenciómetro, pues este valor va a ir cambiando. Aquí hay dos variables. ¿Cuáles son? ¿Ya? Es constante. Eso se supone que es el valor que dice el fabricante. Dice una pila de 1.5 voltios, pues es ese. O si es una pila de 9 voltios, ese valor va a ser ese. Y aquí, ¿cuál es la otra variable? La resistencia interna, pues va a ser constante. Entonces, aquí las variables son la corriente, que va a ir variando, pues si va a ir cambiando el valor de esa resistencia externa, ¿sí? Entonces va cambiando la diferencia de potencial que hay entre los extremos, en este voltímetro colocado en paralelo a esa resistencia y por lo tanto esta ecuación que es simplemente aplicar la segunda ley de Kirchhoff se cumpliría. Y tenemos dos variables, y la corriente y la R, ¿sí? Las otras son constantes. Entonces yo puedo despejar, por ejemplo, tomar una de las variables como independiente y la otra dependiente. Normalmente se toma como dependiente el B sub R, porque yo lo voy variando así, ya que voy moviendo eso, entonces, y sería la corriente que se obtendría pues, para cada valor de B sub R. Y entonces, una gráfica de I en función de B sub R, pues me daría en este caso, pues, despejando B sub R, tenemos esa ecuación, ¿sí? Ujú. Bueno, aquí estamos tomando como variable independiente la corriente. Esto podría ser al revés, pero podemos tomarlo de esa forma. Y miren que esto es una ecuación de una línea recta. ¿Sí? Es una ecuación de una línea recta donde la pendiente, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la La pendiente? resistencia interna. La resistencia interna. ¿Sí? Entonces, de su R y I son variables a medir, o sea, con un voltímetro y con un amperímetro, y por lo tanto, puedo graficar de su R en función de I donde E y R sui son constantes. R sui sería la pendiente y E sería ¿qué? El intercepto, ¿sí? Entonces, B sub R variaría en forma lineal con, con entonces tomando datos en el laboratorio, podríamos por lo tanto graficar y encontrar por regresión lineal el valor de R sui. Bueno, bueno, aquí esto, digamos, es una práctica que yo normalmente les hago a los muchachos allá en el laboratorio. eh, Se hace el diseño y se toma los datos y bueno, se encuentra la resistencia interna, puede ser para una pila, una batería, una fuente. Pues ahora pues con las circunstancias que estamos, pues es una práctica que desafortunadamente no se puede hacer directamente, no sé si yo les doy los datos, si yo tengo datos de todas las prácticas que he hecho a través de muchos años, que llevo haciendo prácticas de electrónica, pero no sería como justo, ¿no? Porque serían datos que otros estudiantes tomaron. Pero entonces, pues simplemente les voy a mostrar ahí las gráficas. Aunque aquí en la siguiente diapositiva hay cómo se lo podría hacer con un simulador, ¿no? En este caso, este simulador se llama el Multisim de la National Instruments, la versión 14. En esa versión 14
tenemos este circuito. En alguna próxima sesión les voy a enseñar a que ustedes instalen y manejen en su computadora, en su equipo, en su portátil, este simulador que se llama Multisim de la National Instruments en la versión 14. Bueno, hay muchas versiones. La última que tengo es esta, ¿no? La versión 14. Ahí está un circuito hecho en este simulador, donde aquí tenemos una fuente de voltaje. Yo puse 4 voltios. Aquí está es un multímetro utilizado como amperímetro. Y este otro es un multímetro utilizado como voltímetro. Y aquí tenemos una resistencia variable. Entonces el objetivo es ir variando esa resistencia variable del potenciómetro y a medida que yo voy variando, pues voy tomando datos de corriente y de voltaje. Yo lo hice, pero resulta que eh, no me, solamente ya cuando el valor del potenciómetro de la resistencia tiende a ser próximo al valor en este caso tenemos un potenciómetro de 100 ohmios, cuando ese valor ya está muy cercano a cero, entonces ya empieza a haber variaciones en el voltaje. Entonces es un simulador, ¿no? Eso no es cierto en la realidad. O sea, en la realidad eso, pues, si ustedes cogen una pila, una batería, le ponen un voltímetro, pero le ponen en serie una resistencia, ese voltaje no va a ser el mismo. Entonces, si yo puedo ir variando esa resistencia, pues podría ir midiendo la corriente y el voltaje y obtener unos datos para encontrar, de acuerdo a la ecuación anterior, lo que se denomina la resistencia interna. Bueno, ahora les muestro, más adelante les voy a mostrar este, pero vamos a mirar unos datos que se tomó en unas prácticas anteriores porque me hubiera gustado, ¿no? Que pudieran ustedes empezar a hacer esta práctica de laboratorio para medir la resistencia interna en una fuente, midiendo corriente y voltaje tal como está indicado. Pero el simulador lo hice inclusive con varios otros simuladores, pero no da para tomar datos, porque los fabricantes pues lo hacen ideal, ¿no? O sea, sí se supone que la fuente es ideal, es una fuente que no cambia su voltaje a medida que la carga, o sea, que la resistencia de carga externa cada vez se va haciendo más pequeña. Entonces, no hay caso, pues ahí no se pueden tomar datos. Pero sí, en la siguiente diapositiva voy a mostrarles también los datos que se tomaron en el laboratorio. Por ejemplo, allí, ya en la presencialidad, ¿no? Calcula resistencia interna para una batería Barta de 6 voltios, ¿sí? Que tenemos en el laboratorio. Es una gráfica de voltaje en función de la corriente. Y como se dan cuenta, es una gráfica lineal, ¿sí? Con pendiente negativa, ¿sí? Está el voltaje en el eje vertical y la corriente en miliamperios en el eje horizontal. Es decir, la corriente como variable independiente. Es decir, que obedece a la ecuación que yo les escribí anteriormente, ¿sí? Que VTR, aquí era que es igual, VTR debe ser igual a E menos, digámoslo así, RI, la resistencia interna, por la corriente. Entonces miren que cuánto vale el intercepto, ¿sí? Que tiende a, miren, ¿no? 6 voltios, una batería de 6 voltios. Pero a medida que se va disminuyendo el valor de la resistencia externa del potenciómetro, miren que el voltaje cada vez se va haciendo más pequeño, ¿sí? Comenzando de 6, un poquito más de 6 voltios hasta 4,6 voltios, ¿sí? Va disminuyendo de forma lineal. A ver, una pregunta ahí. Si esta es la ecuación que me da, y mire, el coeficiente de correlación está muy bueno, 0,9993, o sea que eso es un buen ajuste. El, ¿cuál, ¿Cuánto sería, por lo tanto, la resistencia interna? Tengan en cuenta que la corriente está en miliamperios. ¿Cuánto valdría la resistencia interna? Miren lo que digo allí. La pendiente da 0,9993.
como valor numérico 0.0131. ¿Cuál creen que es entonces la resistencia interna? Y esto está en miliamperios. 13.1. Multiplicamos por 1000, ¿no? El valor de la pendiente. 13.1. Muy bien. 13.1 ohms. Para una batería es un poco alta, ¿no? 13.1. Un dato tomados en laboratorio. Bueno, vamos a borrar esto. La siguiente es una gráfica para una fuente de corriente DC. Es unas fuentes que desafortunadamente no les, pues, hubiera sido bueno haberle tomado una foto de las fuentes que trabajé. Pero en esa época que yo hice estas tomas de datos con estudiantes, no pensé que nos iba a tocar hacer de forma virtual. Ya varios años. Esta es otra gráfica de voltaje en función de corriente en miliamperios para una fuente ya, una fuente de corriente DC. Entonces, indica corriente directa. De 5 voltios. Estos son los datos que se tomaron. Miren que obedece también a la ecuación que hablábamos anteriormente. Y aquí en este caso, ¿cuánto sería la resistencia interna? 7.1. 7.1, que es el valor. Recuerden que esto está en miliamperios, entonces nos toca multiplicar por 1000 para que nos dé eh, el valor de la resistencia en ohmios. 7.1. ¿Sí? Lo repito, es interesante esta práctica porque nos demuestra que las baterías, las fuentes, en realidad sí tienen resistencias internas, que depende del fabricante o de qué tipo de fuente es, ¿no? Realmente las fuentes, como las pilas, como realmente son resistencia interna es más grande. Y con el tiempo, a medida que va pasando el tiempo, esa resistencia cada vez se va haciendo más y más grande. ¿Sí? Bueno, esas son las dos gráficas. Bueno, a ver si para los que estén interesados en de una vez en conseguir este, bueno, realmente lo vamos a hacer todos, ¿no? Pero aquí regreso a las diapositivas para mostrarles el circuito que yo hice. Voy a dejar de compartir esta pantalla para mostrarles el simulador, a ver, para ver cómo nos hacen ustedes, ¿no? Bueno, hacerles mostrarles rápidamente cómo es el simulador. Yo lo tengo por acá. Bueno, voy a compartir la pantalla del simulador. ¿Sí lo están mirando ahí? Sí, profe. Bueno, ese es el simulador, ¿no? ¿Alguien de pronto lo conoce? Este simulador se llama multisimulador. Es de la National Instruments, la versión 14. ¿Sí? Todos los simuladores se basan en que tratan de aproximarse pues a los elementos, dispositivos, todas las medidores, etcétera, tratan de aproximarse al, a lo real, ¿no? A los elementos reales. ¿Sí? Bueno, pues de pronto en otra ocasión les voy a enseñar ahí, una vez que ustedes lo tengan en su equipo, lo hayan instalado, hay tutoriales, ahí, les voy a subir ahí en la plataforma, eh, digamos, dónde lo pueden conseguir, cómo lo pueden instalar, cómo lo pueden bajar. Pues, obviamente esto es un simulador que pues, tiene un costo, pero hay versiones que son pues, gratis y de eso estoy haciendo uso yo, una versión gratuita. Bueno, ahí está el simulador. Y como les voy a mostrar ahora, pues este simulador desafortunadamente pues no se puede hacer la práctica, ¿no? Porque aquí tenemos la fuente de voltaje
Este dispositivo es un multímetro que está utilizado como amperímetro. Recuerden que un amperímetro se coloca en serie con, o sea, es como cortar el circuito y ahí meter el amperímetro. Y el voltímetro, en cambio, se coloca en paralelo a lo que yo voy a medir, ¿sí? Entonces, bueno, todos estos elementos están aquí, bueno, no sé, para indicarles algo así rápidamente. Aunque sobre este simulador, sobre este vamos a hacer muchas prácticas, le vamos a dedicar una sesión completa, ¿no? Pero para que se lo vayan consiguiendo, si lo pueden conseguir por su cuenta, en su casa, en su equipo, lo pueden bajar de internet. Yo les voy a por ahí, les voy a mostrar donde lo pueden bajar, unos links, unos enlaces donde pueden conseguir y también unos tutoriales para el manejo. O sea que ahí es un simulador que tiene muchísimas cosas, trabaja todas las áreas, el área de la electrónica análoga y digital, tratando de simular pues, los elementos reales. Por ejemplo, colocar fuentes, todo se basa en iconos, ¿sí? Y también arriba en la parte superior, en la pantalla, tiene todos los menús necesarios, ¿sí? Aquí en File está todo lo que es grabar, abrir un proyecto nuevo, cerrar, grabar como, etcétera, etcétera. Profe, Esto, disculpe, dígame, una pregunta. dígame. Nosotros podemos hacer uso del multisim, pero que es virtual. Aunque ese de virtual, pues tiene una interfaz diferente y no Este, tiene, o sea, maneja diferentes símbolos, pero pues es virtual y ahí no habría problema de instalar cosas. de todos modos, que tenga los elementos que yo en las guías que ya están hechas y ya les voy a mostrar, ahí está basado bueno, pues, unas en este simulador se llama Multisim de National Instruments, es una de las compañías muy importantes, fabrica muchas cosas en la vida real, tiene muchos dispositivos que los fabrica, una compañía americana. Si tienen, también vamos a utilizar otros simuladores como el Cocodrile, que es un simulador que es muy didáctico, es muy fácil de utilizar, pegar, arrastrar y pegar. Y- pero los elementos que manejan no son mucho más simulados, ¿no? Son más ideales. Pero también en muchas ocasiones los vamos a utilizar cuando las cosas no sean tan complejas de explicar. Todos los simuladores tienen sus ventajas y sus desventajas, sus más y sus menos. Bueno, sí, sí, si lo puedo tener de forma virtual, pues, bueno, no sé, bueno, yo hoy me voy a dedicar a subirles ahí en la plataforma links donde tutoriales, links donde pueden bajar el programa, inclusive pues, con el crack que llama para que se pueda instalar en su equipo y lo puedan utilizar sin problema, ¿sí? Entonces, para que lo vayan conociendo. Cocodrile también, bueno, es mucho más fácil. Eh, Yo tengo el enlace directo ahí para que ustedes hagan clic sobre él y inmediatamente, si están trabajando en el ambiente de Windows, se carga inmediatamente. Bueno, entonces, les decía, aunque repito, les voy a dedicar una sesión completa al manejo, pues obviamente no todo, porque estos son simuladores supremamente robustos, muchas cosas, ¿no? Se maneja toda la electrónica, tanto análoga como digital. Pero para lo que necesitamos, para los elementos básicos como fuentes, resistencias, capacitores, inductancias, utilizar multímetros, utilizar un osciloscopio, todo eso, pues, no es muy complejo de utilizar, no es difícil, ¿sí? Entonces todo se basa en coger iconos, buscar elementos, por ejemplo, aquí cuando yo oprimo un icono que parece el símbolo de tierra, aquí aparecen todos los elementos, ¿sí? Posibles, ¿sí? Fuentes de voltaje, de diferentes formas, fuentes de señales de fuentes de voltaje, o sea, con corriente alterna, eh,
corriente, fuentes de corriente, etcétera. Hay una serie de elementos. No, uno busca lo que necesita nomás. Lo básico son, por ejemplo, resistencias, capacitores de todos los valores posibles, inductancias, capacitores electrolíticos, resistencias variables, capacitores variables, etcétera, ¿sí? Así uno busca, selecciona un elemento, por decir algo, una fuente de voltaje de corriente directa, DC current. Está en inglés, aunque también hay una versión que está en español. Y cuando uno lo instala, lo baja, el simulador, uno puede pedir que lo sale en español, pero en inglés no hay tampoco problema, uno fácilmente lo puede entender, ¿sí? Aquí tenemos fuentes de voltaje, de corriente directa, por ejemplo, DC, aquí corriente alterna, aquí corriente directa. Ok, y le aparece. Le doy ese voltio, pero este valor lo puede cambiar. Y ahí uno va seleccionando los elementos que necesite, y cuando ya haya terminado de seleccionar, cierra, ¿sí? Yo tengo una fuente, ahí me aparece 12 voltios, pero ese valor lo puedo cambiar haciendo doble clic sobre esto. Ahí puedo cambiarlo, poner el valor que yo quiera, por ejemplo, que sea 9 voltios. Ok, ahí está. 9 voltios. Y si quiero una resistencia, bueno, hay varias formas de obtener la resistencia. Entonces está en Basic y ahí donde aparece resistencia, del valor que uno quiera. Ahí está en kilo ohmio, valores comerciales, eh, 1.00, más exactas, dice 1 kilo ohmio, entonces le dice OK. ¿Sí? Y ya. Normalmente se coloca en forma horizontal, pero si uno la quiere colocar en forma vertical, hace clic derecho y ahí hay una forma de rotarla, pues, y la mueve donde quiera. Si quiere colocar, por ejemplo, un amperímetro, un voltímetro, pues se va al otro lado, al lado derecho. En la primera opción dice multímetro. Entonces ahí está el multímetro. Si hace clic sobre él, doble clic, ahí dice que ese multímetro que vas a utilizar puede ser como voltímetro con la B, directa con la rayita, o si es alterna con la ondita, o si es amperímetro debe estar seleccionada la letra A. Si es de corriente, amperímetro de corriente alterna, pues con la ondita; si es de corriente directa, con la raya. Y si es ómetro, para medir resistencia, pues señala la letra omega. Así es utilizado como batímetro también, ¿sí? Tanto alterna como directa. Aquí lo voy a utilizar como amperímetro de directo. Entonces, ¿sí? Lo puedo mover donde quiera. Y listo, y ahí lo que hace luego es cablear. Llevas el cursor hasta un extremo, haces clic sobre él y aparece un cable y ahí hay una guía que son unos puntos. Normalmente los circuitos necesitan una tierra, entonces hay que colocarles una tierra. Entonces clic sobre él y vuelve otra vez y buscas tierra, en inglés es ground, buscas y dices OK y la colocas, tierra. Es el circuito más sencillo del mundo, una fuente de voltaje de 9 voltios que está alimentando a una resistencia de 1 kilo ohms, ¿sí? Y si yo quiero colocar, necesito un voltímetro, pues se va otra vez a buscar los voltímetros y se llama, y pega allí. Por defecto, los multímetros vienen configurados para que sean voltímetros, es decir, para que midan voltaje de corriente directa, ¿sí?
Si uno no le dice otra cosa, es como si fuera un voltímetro. No podemos ver las cosas. Verlo. Si uno se equivoca, control Z, regresa. Y allí ya lo conectamos en paralelo. Aquí hay unos números 3, 4, 1, 2. Entonces estos 3 y 4 son de este circuito que estoy haciendo acá debajo. Entonces, si yo quiero, bueno, aquí me falta hacer doble clic sobre el multímetro para que me aparezca el resultado del multímetro en este circuito que estoy haciendo acá abajo. Porque aquí tengo dos circuitos. Entonces, los valores que aparecen arriba serían para el circuito de arriba, o sea, estas dos pantallas marcan la corriente, en este caso en miliamperios y acá el voltaje en voltios. Ya cuando yo ya tenga armado mi circuito, por ejemplo, aquí podríamos deducir de antemano cuál va a ser por el circuito de abajo, ¿no? Cuál sería el valor de la corriente que debía aparecer en este multímetro utilizado como amperímetro, que es el XMM3. Porque yo conozco el voltaje de la fuente, son 9 voltios, y aquí conozco la resistencia, que es de 1 kilo ohms. ¿Cuánto espero que me dé la corriente? Ley de Ohm. 9, ley de Ohm dice que la corriente, en este caso, simplemente es el cociente entre el voltaje y la resistencia. 9 voltios entre 1 kilo ohms, ¿cuánto da? En miliamperios. ¿Mm? ¿Cuánto esperamos? Cuando yo corra el programa. Para correr el programa hay una flechita verde arriba o imprimir la tecla F5 y ya corre el programa. ¿Cuánto esperamos que me marque este amperímetro? El XMM3. Está utilizado como amperímetro. 9 miliamperios. Entonces eso, 9 miliamperios. Entonces simplemente marcamos aquí, oprimimos la tecla F5 o llevamos el cursor hacia la flecha verde run y allí ya debe correr. ¿Sí? Ahí tenemos 9 miliamperios en el amperímetro y 9 voltios en el voltímetro. ¿Sí? Y de paso, pues como tenemos dos circuitos en la misma pantalla, en el circuito de arriba me está marcando la corriente en el XMM1, que también está utilizado como amperímetro, 57.143 miliamperios y 4 voltios. Bueno, como esta es una resistencia variable, entonces me dice, pues el programa me dice que si yo oprimo la tecla A o si llevo el cursor, la flechita donde aparece este color de color azul, yo puedo ir variando la resistencia de ese potenciómetro, esa resistencia variable. Ahí está diciendo que está simplemente un valor del 30%, pero si yo utilizo la tecla A, yo voy a ir cambiando, ¿no? Entonces, la variación es de 1%, 2%, y aquí yo estoy oprimiendo la tecla A. O lo puedo hacer también de una forma más rápida moviendo el cursor. Pero miren que la corriente sí va variando, 83.3 miliamperios, el voltaje se mantiene constante. Es este circuito que estoy haciendo variarle la resistencia del potenciómetro. En teoría, si fuera en la realidad, en la teoría, pues miren, no cambia el voltaje, pero en la realidad, si estuviéramos en un laboratorio haciendo esta experiencia, ese voltaje debe ir disminuyendo cada vez más. Pero miren que se mantiene constante, por eso la práctica no la podemos hacer virtualmente. Ya cuando estoy muy cerca del 100%, por acá, todavía siguen 4 voltios. Miren que la corriente sí va a ir aumentando, 336 miliamperios, 63 miliamperios. Pero va aumentando la corriente como lo indicamos en la ecuación, pero el voltaje se mantiene constante. En la teoría ese voltaje debería, digamos, en la práctica, ¿no? En la práctica, en un laboratorio, ese valor debía ir cada vez haciéndose más pequeño.
que correspondiente a una pendiente negativa de una gráfica de voltaje en función de la corriente. Ya cuando estoy en el 100% es que disminuye de ahí abajo. Y la corriente mide en kiloamperios. Eso no es cierto, ¿no? Eso ya es simulación que no, no puede haber una corriente en el elemento. No es un simulador. Pero, por lo tanto, esa práctica no la podríamos hacer con estos simuladores, porque no sería real. Inclusive lo he hecho con otros simuladores, con Cocodrilo y con otros, con Proteus, pero tampoco no son simuladores de esa forma. No incluyen, se supone que estas fuentes que manejan son ideales, no son reales. Fuentes como las pilas, las baterías, las fuentes de voltaje que uno tiene, eh, son, tienen resistencia interna, por lo tanto, una gráfica de voltaje en función de corriente cada vez debe ir disminuyendo el voltaje. A medida que la vas exigiendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Estás exigiéndole a la fuente que suministre más corriente cada vez, ¿sí? Que disminuye la resistencia de carga. Y eso en la realidad llega cada vez ese voltaje se va haciendo más y más pequeño. O sea, estoy exigiéndole que suministre corriente. No puede suministrar más corriente para la cual está diseñado. En las fuentes de voltaje reales, inclusive puede ser que ni siquiera sea de forma lineal. De pronto llega lineal hasta cierta parte y de pronto se cambia en forma exponencial. Normalmente la variación lineal es para una batería, una pila, ¿no? Miren que en este caso, como se dan cuenta, cuando ya estoy casi que con una resistencia cercana a cero, la fuente de voltaje se disminuye, se baja hasta 2.4, pero con una corriente que no es real, como va a marcar 158 kiloamperios, kiloamperios, no puede ser real. Listo, entonces eso era. De paso, pues les he mostrado en esta ocasión el simulador multisim, que sería que lo pueden ir consiguiendo, lo pueden ir adquiriendo, entran a internet y buscar cómo descargar multisim. Hay opciones. Yo les voy a incluir también ahí en la plataforma algunos links y tutoriales para que lo vayan cacharreando, pues, y que lo vayan conociendo. ¿Alguna pregunta? Para terminar, digamos, el simulador siempre hay que terminarlo, ¿no? Con stop, oprimiendo aquí en pico rojo. Ahí paro la simulación. Sí, ella no respondería. Y pues como todo circuito en el simulador, digamos, como un archivo que se crea aquí, hay que grabar el archivo y para que la próxima vez que lo vayas a utilizar lo puedas llamar. Si lo quieres grabar o no lo quieres grabar, no lo grabas. Pero realmente hay que grabar para que no tenga que uno comenzar desde cero, ¿no? Sí. Bueno, entonces, si hay alguna pregunta, voy a dejar de compartir el simulador. ¿Alguna pregunta? Sigamos entonces con nuestras diapositivas. Bueno, vamos allí, la gráfica. Vamos a ver ahora lo que es una fuente de corriente. Así como hay fuentes de voltaje, también existen fuentes de corriente. ¿Sí? ¿Qué es una fuente de corriente? Es una fuente de energía que produce una corriente de salida constante para diferentes resistencias de carga. ¿Sí? Aunque en la realidad esto es como más de tipo ideal, ¿no? Aquí uno maneja más estas fuentes de voltaje, que suministran voltaje constante para diferentes resistencias de carga. Pero las fuentes de corriente son más que todo para indicar, les sirve como una especie de preámbulo, lo que es un dispositivo que produce fuentes de corriente llamados transistores. En la práctica, sí se pueden diseñar fuentes de corriente.
ya que suministran una corriente constante. Pero es más costoso de realizar, mucho más difícil de realizar, porque mantengan una corriente constante. Normalmente la corriente disminuye. En las fuentes de voltaje, el voltaje se mantiene constante. La corriente puede ir disminuyendo o aumentando. Bueno, normalmente disminuye, porque si uno le coloca una carga cada vez más pequeña, ¿sí? Por ejemplo, una pila alimentando una batería, una pila, perdón, una bombilla alimentando una pila. Las bombillas tienen una resistencia pequeña, entonces quiere decir que yo le estoy exigiéndole más a la fuente para que produzca más corriente. En cambio, las fuentes de corriente suponen que mantienen constantes la corriente, en amperios, en miliamperios, ¿sí? Es diferente de una fuente de voltaje. Ejemplo aproximado, una batería con una resistencia en serie muy grande se puede aproximar a una fuente de corriente. ¿Cuál sería la corriente en una fuente de corriente? Sería el voltaje, ¿sí? Dividido entre la resistencia interna más la resistencia de carga. ¿Sí? Igual es la misma ecuación que para la fuente de corriente, pero en este caso lo que se quiere es que en esta corriente, la corriente que va a suministrar, ahora vemos el símbolo de las fuentes de corriente, se mantenga constante. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una batería con una resistencia en serie muy grande, ¿sí? Entonces eso se podría aproximar a lo que se llama una fuente de corriente. Porque si R sub L es mucho, mucho menor que R sub I, ¿sí? Y la resistencia de carga, o sea, la resistencia a la cual estoy alimentando a esa fuente, o que me sirve para alimentar esa resistencia, ¿sí? Una fuente de corriente para que alimente esa resistencia de carga es muy pequeña, o sea, la resistencia interna, la resistencia R sub interna es mucho mayor que R sub L, entonces aquí yo puedo despreciar R sub L, ¿sí? Comparado con R sub I, porque si R sub I es muy grande, me queda simplemente que la corriente es el cociente entre el voltaje, ¿sí? Sobre la resistencia, ¿sí? Que se mantiene constante independiente del valor de R sub L, ¿sí? Ese sería el caso de si yo tengo esto, ¿no? Que más adelante aparece el dibujo, ¿no? Una batería en serie con una resistencia muy grande que alimente a una resistencia de carga pequeña, la resistencia de carga desde la batería. En este circuito, pues la corriente que se va a generar está dada por esta ecuación, ¿no? Explicando la idea sencillamente. La corriente simplemente es el voltaje dividido entre la suma de las dos. Si esta resistencia R sub L es muy pequeña, yo puedo despreciarla con respecto a R sub I, si R sub I es muy grande. Entonces, la corriente que I sub L, esta I sub L, debe estar dada solo en función del voltaje sobre la resistencia, ¿sí? Independiente de R sub I. Es decir, por ejemplo, si yo le doy valores aquí, si pongo una resistencia de 1 ohmio, entonces la corriente va a ser para una fuente de voltaje de 10 voltios, digamos, y una resistencia de 1 mega ohmio, la resistencia R sub I sub L, la corriente que pasa va a ser igual a 10 sobre la suma de las dos resistencias. Mire que estoy colocando una resistencia muy grande de 1 mega ohmio, ¿sí? Y una resistencia de 1 ohmio, entonces es como sumarle 1 a 1.000.000, que sería 1.000.001, entonces prácticamente se desprecia ese ohmio. Entonces, inclusive colocándole 10 ohmios, ¿sí?
de resistencia de carga. Prácticamente es como si a un millón le sumara 10, pues un millón 10, casi que es lo mismo que es el millón 1, ¿no? Entonces las corrientes simplemente van a dar 10 microamperios, ¿sí? Que prácticamente, muy aproximadamente 10 microamperios, ¿sí? Ya sea para 1, para 10 ohmios, eso es lo que es el concepto de una fuente de corriente, que la corriente se mantiene constante para diferentes valores de la resistencia de carga. Aquí estoy tomando 1 y 10, ¿no? Así que el valor es 10 microamperios. ¿Y saben de dónde salen 10 microamperios, no? Pues, micro es 10 a la menos 6, ¿no? Vamos a adoptar como, digamos, como una aproximación para definir cuándo una fuente de corriente es constante o rígida, es que la resistencia de la carga, la resistencia que yo utilizo para alimentar, sea 100 veces más pequeña que la resistencia interna, ¿sí? Todo lo contrario que vimos para las fuentes de voltaje, ¿sí? Entonces, esa va a ser nuestra aproximación para definir cuándo una fuente de corriente, estoy hablando de fuente de corriente, que es aquella que suministra una corriente en amperios, miliamperios, microamperios, constante, independiente de la resistencia de carga. Es decir, que se va a ignorar la resistencia interna de la fuente cuando R sub mayor o igual que 100 veces la resistencia de carga, dejando de aquí esta desigualdad. Bueno, aquí está el circuito, ¿no? Bueno, una fuente, ya el circuito que se había dibujado, pero aquí pues, le he colocado 10 voltios, una resistencia en serie con la batería de 1 mega ohmio, ¿sí? Ese sería el concepto de una fuente de corriente, que es aquella que suministra una corriente constante, independiente de la resistencia de carga, ¿sí? Vamos a hacer cómo sería gráficamente una fuente de corriente, la gráfica de una fuente de corriente. Para el ejemplo, ¿cuál debería ser la resistencia RN máxima para el ejemplo anterior? Por ejemplo, la resistencia máxima, ¿sí? Para este ejemplo. Antes de hacer la gráfica. Estamos diciendo que la resistencia debe ser menor o igual que 100 veces, o R sub I, la resistencia interna sobre 100. Y estoy trabajando con una resistencia interna de 100, de 1 mega ohmio, 1 mega ohmio dividido entre 100, ¿cómo queda? ¿Sí? 1000. Sería 1000, ¿cierto? Ya estamos hablando de R sub I que vale 1 mega. Dividido entre 100, quedaría 1 mega es, perdón, no son 1000, 10. 1 mega, recuerden que son 10 a la 6, ¿no? O sea, 1 mega son 1 con 6, 2, 4, 5, 6. Y si yo divido esto es ohmios, ¿sí? Ohmios, lo divido entre 100, me van estos dos ceros y queda 10.000. 10.000 ohmios es lo mismo que 10K. ¿Está claro? Entonces debe ser la resistencia máxima, debe ser de 10 kiloohmios, la resistencia de carga, ¿no? Para que esa fuente de corriente se pueda considerar como constante. Es una gráfica de la corriente, ¿sí? En función de la resistencia de carga sería eso. Entre, digamos, entre 0 y 10.000, o 10K, se mantiene constante la corriente. Es una corriente pequeña, ¿no? 10 microamperios, ¿sí? La que miramos entre. Digamos que para 10 kiloohmios de pronto bajaría el 1%, o sea, es un punto de 99%, bajaría un poquito. O sea, pero se puede considerar que dentro de toda esta área
este rango de valores de la resistencia de carga, esa corriente se mantiene constante. De ahí para arriba, ya cuando va aumentando la resistencia de carga, ya de ahí para arriba, se va disminuyendo. Ya no es una fuente de corriente constante. Eso es como al contrario de los fuentes de voltaje, ¿no? La fuente de voltaje, recuerde que necesitamos que la resistencia interna sea muy pequeña para que el voltaje y el concepto que manejábamos, que es que la resistencia interna sea 100 veces más pequeña que la resistencia de carga. Aquí en este caso es lo contrario, ¿no? Que la resistencia de carga sea del orden de 100 veces más pequeña que la interna para considerarse como una fuente de corriente constante. Bueno, las fuentes de corriente, el símbolo es una flecha, así un círculo con una flecha. Ese sería para el caso de una fuente ideal, es decir, que no tiene resistencia interna. Pero para el caso real, eh, se coloca en realidad una resistencia en paralelo a la fuente de corriente, ¿sí? Ese sería por el caso de una fuente real de corriente, ¿no? Una fuente de corriente, ¿sí? Estos tipos de fuentes son más que todo de tipo teórico, ¿no? Porque como fuente de energía existen fuentes de voltaje y también existen fuentes de corriente, pero las fuentes de corriente son más de tipo teórico para resolver problemas, aplicar, por ejemplo, el teorema de Norton, el teorema de Thevenin para resolver circuitos. Sí, a veces resulta más fácil manejarlos como utilizando fuentes de corriente que fuentes de voltaje. O al contrario, ¿no? También se puede pasar de una fuente de corriente a una fuente de voltaje, como vamos a ver más adelante. Bueno, aquí podemos hacer un resumen de las fuentes de energía, fuentes rígidas o fuentes que se pueden considerar constantes, tanto las de corriente como las de voltaje, al contrario. Por ejemplo, en una fuente de voltaje, la resistencia interna, ¿cómo era? A ver si, resumiendo esto, ¿cómo debía ser la fuente, en una fuente de voltaje que se considere constante o rígida? Rígida, recuerden, aquella que se aproxima a lo que es ideal, es decir, que se mantenga constante su voltaje, o la corriente, dependiendo si es de voltaje de corriente. ¿Cómo debía ser la resistencia interna? 100 ¿Pequeña o veces grande? menor Debe ser de la pequeña, externa. debe ser pequeña, típicamente baja. En el cambio acá, como acabamos de mirar aquí en esta diapositiva que no se ha pasado todavía, la fuente, en una fuente de voltaje, perdón, de corriente, la resistencia interna debe ser típicamente grande, alta. Para que la fuente, en el caso de una fuente de voltaje, la resistencia de carga, ¿sí? Para que esa fuente se considere rígida o constante, ¿cómo debe ser la resistencia a la cual yo le aplico la fuente? ¿Cómo debe ser la resistencia de carga? El valor. Grande, ¿cierto? ¿Sí? Mayor que 100 veces la resistencia interna, ¿sí? O sea, aquí al asumir que sea 100 veces, estamos en un error del 1%. Y para el caso de la fuente de corriente es el contrario, ¿no? Menor, ¿no? Que 100 veces la resistencia interna, es decir, 0.01 la resistencia interna. Estamos haciendo una comparación entre fuentes de corriente y fuentes de voltaje. El valor del voltaje en la carga suele, ¿sí? Si es una fuente de voltaje, pues se supone que debe ser constante, ¿sí? En cambio, en una fuente de corriente, ¿cómo va a ser el voltaje en la carga? Va a depender de quién, va a depender de la resistencia de carga, ¿sí? La corriente en una fuente de voltaje, pues también va a depender de la resistencia de carga, ¿sí? Que mayor sea la resistencia de carga, pues menor es la corriente y al contrario. Entre menor la resistencia, mayor la corriente. Y en el caso de una fuente de corriente, pues es lo que la caracteriza una fuente de corriente, pues es que su corriente debe ser constante. Entonces, allí en esa tablita, en ese resumen, están caracterizados lo que es la diferencia entre una fuente de voltaje y una fuente de corriente.
¿sí? Bueno, eh, seguimos. ¿Sí? Una pregunta. Vamos a hacer ejemplos. A ver. Dice, en el circuito de la figura queremos que la fuente de corriente sea rígida o una fuente de corriente constante. ¿Cuál debería ser el valor máximo aceptable para R sub L? ¿Sí? Aquí en esto. Mira, aquí ya estamos colocando una fuente de corriente. Una preguntita, ¿no? ¿Ustedes no vieron con el profesor Chicano el concepto de una fuente de corriente? ¿Sí? ¿O no? Mm, Pues para mí es nuevo el concepto de una fuente de corriente. ¿Esto es nuevo o en su física 3? Sí, Bueno, no es señor, nosotros miramos es de voltaje. fuentes de voltaje. Pero, pero miren que el concepto de fuente de corriente también es aceptable, es lógico que existan, porque son variables, tanto la corriente como el voltaje puede ser constante o variar. Pues, normalmente uno habla de fuentes de voltaje, pero también pueden existir fuentes de corriente. Fuente de corriente, como su nombre suministra una corriente constante, ¿sí? Independiente de lo que le coloque, pues una ideal pues sería aquella que independiente de la resistencia a la cual le aplique, esa corriente siempre va a ser la misma. Pero normalmente no es fácil, ¿no? Lo que uno puede garantizar a veces es el voltaje, ¿no? Que el voltaje no cambie, ¿sí? Pero la corriente sí puede cambiar dependiendo de la resistencia a la cual se le aplique, ¿sí? No es lo mismo que usted tiene una batería, una pila aplicada, por ejemplo, a una resistencia de 1 kilo ohmio que aplicada a un ohmio, ¿no? Por ejemplo, una pila, una bombilla tiene una resistencia pequeña, en orden de un ohmio. Entonces, si usted le pone una pila, le pone una bombilla para que alumbre, pues la corriente que va a suministrar no va a ser la misma que si le pones 1 kilo ohmio, ¿no? Que va a ser 1000 veces más pequeña. Entonces la corriente va a cambiar. Bueno, pero no se preocupen que este concepto, más que todo, es de tipo, como te digo, aunque ya en laboratorios especializados, donde para algún experimento muy especial, por ejemplo, en calimentar a una bobina, a un dispositivo donde la corriente debe mantenerse constante, como por ejemplo generar campos magnéticos constantes en generadores, o cuando usted quiera que la corriente no varíe para que el campo magnético no varíe, porque el campo magnético, por ejemplo, depende de la disposición de, que genera el campo magnético, en bobinas o solenoides, se necesita que se mantenga constante, ¿sí? Entonces tiene que tener no una fuente de voltaje constante, sino una fuente de corriente, lo que suministre, qué sé yo, 1 amperio, 2 amperios, ¿sí? Independiente del voltaje, ¿no? La corriente, porque el campo magnético depende fundamentalmente de la corriente, ¿sí? ¿Sí? Las ecuaciones que relacionan el campo magnético con la corriente está en función para eso del número de vueltas que tenga ese solenoide, esa bobina. Entonces, yo quiero que se mantenga constante, entonces debo mantener constante la corriente. No el voltaje puede variar, pero si yo quiero constante el campo magnético, que es constante es la corriente. Pero ya son en dispositivos muy especiales, no son comunes, ¿no? Y uno que tiene son pilas, baterías, que quiere que su voltaje se mantenga constante. Es más común, ¿no? Pero como concepto existe el concepto de fuente de corriente. Este es el símbolo que aparece allí, donde se ve un círculo con una flechita donde se indica el valor de la corriente. Y se coloca en paralelo la resistencia interna, a diferencia de una fuente de voltaje. En la fuente de voltaje se colocaba la fuerza electromotriz o FEM en serie con una resistencia, ¿sí? Y hay un teorema que se llama el teorema de Norton, y uno puede pasar de fuentes de corriente a fuentes de voltaje, ¿sí? Normalmente lo que uno hace es colocar la resistencia que está en paralelo en una fuente de corriente a ponerla en serie.
Y eso es simplemente el cambio. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, resolvamos el problema. Dice, en el circuito de la figura, queremos que la fuente de corriente sea rígida o constante. ¿Cuál debería ser el máximo, el valor máximo aceptable de R suele? 100 kiloohmios. Si uno aplica es la ecuacióncita que vimos, ¿no? Que para una fuente de corriente, la resistencia interna debe ser grande, es decir, por lo menos 100 veces mayor que la resistencia de carga de reserva. Bueno, hay que esta preguntita, ¿cuál es el valor de voltaje de nuestra resistencia? Bueno, solución. Primero la primera pregunta. Solución. Dice, de esta ecuación, que R suele debe ser menor o igual que 100 veces la resistencia interna. ¿Sí? Ahí me está pidiendo cuál debe ser el valor máximo aceptable del R suele. Simplemente, para el ejemplo de la figura, sabemos que R su igual es 10 megaohmios. ¿Sí? Entonces, simplemente reemplazamos R su por 10 megaohmios dividido entre 100, me daría el valor máximo sería cuando sumamos el igual, ¿no? 10 megaohmios entre 100. ¿Cuánto dijiste que te daba? Divida 10 megaohmios entre 100, o sea, 10 millones, ¿sí? Entre 100. ¿Te da cuánto? En kiloohmios, 100 kiloohmios. 100 kiloohmios. Muy bien. Sí, aquí 10 entre 100, se nos da un 0, nos queda un décimo de un mega, y un décimo de un mega son 100 kiloohmios. Entonces, la resistencia máxima que debe tener la resistencia de carga para que esa fuente mantenga esa corriente de 2 miliamperios debe ser de 100 kilos. Si ya se sube por encima de ese valor, ya la corriente ya no va a ser de 2 miliamperios. La fuente de corriente parecerá ideal para cualquier resistencia de carga entre 0 y 100 kilos. Otra forma de decirlo es que la corriente de carga será 2 miliamperios, o sea, mantendrá esos 2 miliamperios constantes para cualquier valor de resistencia de carga entre 0 y 100 kilos. Esa es otra forma de decirlo, ¿no? ¿Sí? Eso, entonces, bueno, y otra preguntita, ¿cuál sería el voltaje que habría aquí en la resistencia de carga en RSL? Medio ohm, ¿no? Conozco la resistencia, pues, de 100 kiloohmios, ¿sí? Que acabamos de hallar, y sé la corriente. Entonces, ¿cuál sería el voltaje? Que si yo colocara un 200, voltímetro, si yo 200 voltios. sí, multiplico las dos. Pero quiere decir que si el valor que se mediría, pues, yo colocara aquí un voltímetro, aquí, ¿qué voltaje mediría? Ley de Ohm, ¿no? D igual a I por R. Y ya sabemos que vale 2 miliamperios multiplicado por la resistencia que acabamos de hallar. Entonces multipliqué 2 miliamperios por 100 kilos. Haga esa operación. Y recordemos que, bueno, aquí, mili y kilo, uno es 10 a la menos 3 y el otro 10 a la 3, pues se van 10 a la 0, ¿no? Sería 2%, ¿quedaría cuánto? 200. 2%, 200, ¿no? ¿200 qué? Voltios. Voltios. 200 voltios. Muy bien. 200 voltios. ¿Está claro? Bueno, entonces seguimos. Bueno, aquí esta última frase, ahí está. Dice que los circuitos con transistores, como vamos a ver mucho más adelante, se comportan como fuentes de corriente. Un transistor es un dispositivo semiconductor que
está diseñado, sobre todo bueno, hay varios tipos de transistores. Vamos a ver los BJT, los transistores de unión, se comportan como si fueran fuentes de corriente, que suministran una corriente constante. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de los tubos al vacío, que suministraban era voltajes constantes. Pues, este concepto de fuentes de corriente es asociado con transistores. Bueno, que lo vamos a ver más adelante. Unos ejercicios ahí como para que se vayan familiarizando con estos conceptos. Suponga que una fuente de corriente tiene una corriente ideal de 10 miliamperios y una resistencia interna de 20 megaohmios. ¿Para qué valores de la resistencia de carga, o sea, RSL, la fuente de corriente será constante? Bueno, ¿cuál sería el voltaje máximo en RSL? Es parecido al ejemplo anterior. Tengo una fuente de corriente ideal de 10 miliamperios con una resistencia interna bien grandísima, de 20 megaohmios. Eh, esa es la idea que se debe tener para tener una fuente de corriente, tener una resistencia interna bien alta, 20 megaohmios. Entonces, ¿para qué valores de la resistencia de la carga la fuente de corriente será constante? Es aplicar simplemente el concepto que se tiene de lo que es una fuente de corriente. ¿Y qué decíamos cuando se considera una fuente? Nuestra aproximación que utilizábamos, ¿no? Para el caso de una fuente de corriente decíamos que la resistencia, bueno, lo podemos ver desde dos puntos de vista, que la resistencia interna debe ser mayor o igual que 100 veces la Desde resistencia acá serían 200 kilómetros. de carga. O despejando de allí, podemos decir que la resistencia de carga, la resistencia a la cual está alimentando, debe ser menor o igual que RSI, la resistencia interna, y 100 pasa a dividir sobre 100. Entonces simplemente sería dividir 20 megaohmios entre. Bueno, haciendo eso, pueden obtener la respuesta. No, aquí no está el proceso, no está el procedimiento, pero ustedes fácilmente pueden llegar a esa respuesta. Respuesta, ¿cuánto dijiste? 200 K o menos, ¿no? O sea, para valores de resistencia de carga de 200 kilómetros o menos, esa fuente de corriente debe ser constante. Es decir, dividiendo 20 megas entre 100. ¿Y cuál sería el voltaje máximo? ¿No? Pues vamos a asumir que como 200 es el valor que debe tener, ¿sí? Máximo. Entonces podemos hallar también el voltaje máximo, ¿no? ¿Cuál sería el voltaje? En corrientes de 10 miliamperios. La idea, ¿no? ¿Qué haces? Multiplicas voltaje es igual a qué? La corriente multiplicado por resistencia. 10 miliamperios por la resistencia de 200 kilómetros. Igual. Le da 2 kilómetros. Otro. Una fuente de corriente tiene una resistencia interna. Bueno, veremos los dibujos que están descargando. Dice, una fuente de corriente tiene una resistencia interna de 100 kilo ohmios. ¿Cuál es la mayor resistencia de carga posible si la fuente de corriente debe ser fría? Bueno, otra pregunta que ahora se está preguntando es, ¿la mayor resistencia de carga? Es parecido a la anterior también, ¿no? Pero lo dejo que lo haga, aquí les voy a mostrar la respuesta simplemente. Y este último, está la respuesta. Este último de acá, el tercero, bueno, hay que colocar que tercero. Este sí,
mírenlo allí y a ver cómo lo resuelven. Esto es interesante. La figura 1 dice, bueno, aquí está la respuesta, pero sería bueno que sepan de dónde salen. Tenemos una fuente ideal de corriente de 5 miliamperios, ¿sí? Esta fuente produce una corriente de 5 miliamperios aquí. 5 miliamperios. La resistencia interna es de 250 kilo ohmios, o sea, esto vale 250 kilo ohmios. Disculpa los dibujos. Entonces, si la resistencia de carga vale 10, aquí inclusive le dan el valor de la resistencia de carga. Lo que se está preguntando es, cuál es la corriente que pasa por aquí? ¿Cuánto vale la corriente? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Y como resultado de encontrar ese valor de la corriente, me está preguntando si esa fuente se puede considerar rígida o constante. Y una vez que ustedes miren el valor que les va a dar toda la corriente, decidir si es una fuente rígida. Bueno, lo dejo allí para que ustedes lo hagan y para la próxima clase voy a preguntar. Aquí está la respuesta, pero saber de dónde salieron, ¿no? Bueno, la única respuesta numérica es que me va a dar 4.8, la corriente. Seguramente les va a tocar de recordar el concepto pues, de la primera ley de Kirchhoff, ¿no? Corriente, de un nodo, ¿no? Aquí hay un nodo. Entonces aquí hay una corriente que pasa va por R y otra corriente. Una corriente va a ir por aquí. Estos 5 miliamperios, parte se van por esta resistencia y parte se van por esto. Esto es aquí un nodo. Y recuerdan la primera regla de Kirchhoff, ¿sí? La suma de las corrientes la suma algebraica debe ser igual a 0. Entonces, queda como ejercicio, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora el teorema de Thevenin. ¿Ya lo vieron con el profesor Quijano? El teorema de Thevenin. ¿Ya hablaron sobre él? Solo necesitamos este teorema porque la primera práctica, si no estoy mal, digamos, si no hacemos la otra, la de los elementos, componentes, resistencias, sería como la primera práctica, ¿no? Aplicar el teorema de Thevenin. Este sí se lo puede hacer utilizando simuladores, práctica virtual. Bueno, recordemos el teorema de Thevenin debido a Charles Thevenin en 1883, un ingeniero inglés que él dijo que los circuitos, aplicar las leyes de Kirchhoff, a veces en circuitos complejos, resultaba poco práctico. Entonces él se inventó algo y que resultaba bien fácil, mucho más fácil de resolver circuitos, es aplicar el teorema de Thevenin para resolver circuitos. Entonces, ¿qué dice el teorema de Thevenin? Dice, en cualquier circuito eléctrico lineal, más que todo este teorema es de tipo práctico, ¿no? Una aplicación práctica. Una parte del circuito comprendida entre dos puntos A y B puede sustituirse por un circuito equivalente constituido por una fuente de voltaje, que lo vamos a llamar VTH, que está en serie con una resistencia RTH, que a veces se la denomina impedancia. O sea, este circuito, cualquier circuito eléctrico lineal, no puedo reemplazar la parte que está en rojo, o sea, entre dos puntos A y B, se la puede reemplazar por una sola fuente de voltaje
en serie con una resistencia. Este circuito todo puede ser tan complejo como quiera, entre dos puntos, A y B. Se lo puede reemplazar por un circuito mucho más sencillo, que es una fuente de voltaje VTH y una resistencia RTH. Ujú. Y este circuito ya más sencillo es más fácil, por ejemplo, encontrar la corriente que pasa, por ejemplo, por una resistencia de carga. ¿Sí? A ver, hice una pregunta, pero no me respondieron. ¿Ya vieron este concepto del teorema de Thevenin? ¿O- ¿Ah? ¿Sí lo miraron? Pues sí, vimos un ejemplo. Un solo ejemplo. ¿No vieron todo el procedimiento? ¿Cómo hallar, por ejemplo, el voltaje de Thevenin, la resistencia de Thevenin? Para no... Sí, sí, o sea, vimos un ejemplo de cómo hallar el voltaje y la resistencia y ya. Ajá. Ah, ya. Ah, bueno, entonces sí les puedo preguntar. Bueno, es este tipo de teorema, se utiliza mucho en electrónica, es muy, sirve no solamente para corriente directa, sino también para corriente alterna, ¿no? Estos fuentes de voltaje pueden ser de alterna. No que en alterna hay que tomar es el valor pico, el valor eficaz. Pero a ver, si recuerdan, si lo vieron con el profesor Quijano, ¿cómo hallo, por ejemplo, bueno, lo que es más sencillo, la resistencia de Thevenin? ¿Qué se hace? ¿Cómo hallo para hallar Hay que cortocircuitar las fuentes de voltaje y y pues cortar si hay de corriente. Y en la resistencia donde se quiere hallar, digamos, la incógnita, también se la corta, por decirlo así. Ah, bien, sí, está muy bien. Eso es, sí, qué bueno. Bueno, y cuando tú dijiste fuentes de corriente, quiere decir que sí hablaron de fuentes de corriente, porque un circuito lineal puede tener fuentes de voltaje y también fuentes de corriente. ¿Sí? Entonces, sí, lo que tú dices es, ese es el procedimiento. Bueno, pero vamos a recordarlo aquí otra vez. Entonces, donde el voltaje también en VTH se define como la tensión o voltaje que se mide cuando se desconecta la resistencia de carga. Porque este es un teorema de tipo práctico. Si usted puede tener un circuito tan complejo como sea, con fuentes, tanto de corriente como de voltaje, resistencias en diferentes formas, ya sea en paralelo, en serie, etcétera. Entonces, ¿qué hizo Thevenin? Dijo, bueno, ese circuito como, por ejemplo, si yo quisiera hallar, miren que esa es la gran importancia que tiene aquí. Si yo tengo un circuito, entonces cojo y aíslo, digamos que está en rojo, aíslo entre dos puntos, A y B. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es bien es de tipo práctico? O sea, en el laboratorio es mucho más fácil de encontrar tanto VTH como RTH. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted coja y aísle dos puntos, ¿no? Entonces aquí tenemos la resistencia de carga. Entonces quite esa resistencia de carga. Entonces, ¿cuál va a ser el voltaje de Thevenin de tipo práctico? En la teoría puede ser más complejo, más fácil, más, digamos, de cuidado cómo encontrar el VTH y el RTH. Entonces, quite usted esta resistencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo hallas el VTH? Simplemente quítela, la aísla, la conecta, la elimina por un momento y allí conecte un voltímetro. O sea, te ven bien, pues le ocurrió eso, o sea, coloque un voltímetro, quitándola, ¿no? El voltaje que te mide allí, voltaje, voltios que te mida, y quitando la resistencia de carga, entre esos puntos, ese es el voltaje de este. ¿Sí? ¿Está claro? Es tipo práctico. Una Ahora, pregunta, profe. ¿cómo haya el RTH? Lo mismo. Si quite la resistencia de carga, quítela. ¿Sí? Si tienes fuentes de voltaje, eh, simplemente póngalas en cortocircuito. O sea, coja, si por allá en el circuito hay una fuente de voltaje, póngales un cable.
o bueno, en realidad no colocarles un cable entre los dos extremos porque, ¿por qué no puedo hacer eso? Porque yo lo que haría es dañarla, ¿no? La fuente. Entonces quítela y en vez de entre los dos extremos ponga un puente, un cablecito. Tengo uno o dos puentes. Si tengo una fuente de corriente, como está aquí, elimínela, quítela, y sí, quítela, pero no va a unir los dos puntos, sino quítela simplemente. Una vez que haya hecho eso, si hayas cortocircuitado las fuentes de voltaje y eliminado las fuentes de corriente, ponga un voltímetro, y ponga un voltímetro y, bueno, perdón, un amperímetro, quítela, allí ponga un amperímetro, allí, entonces, ponga un voltímetro como ómetro, o sea, para que le mida resistencia, en paralelo, quitando esto no existe. Lo que mida allí, lo que mida, el valor que dé, esa es la resistencia de Thevenin. Entonces, miren que este es un teorema más que todo de tipo práctico, ¿sí? ¿Y para qué me podía servir yo tener el valor del voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin? Por ejemplo, porque si yo quisiera saber la corriente que va a pasar una vez que ya le coloque mi resistencia de carga allí, ¿sí? Yo quiero saber cuál es la corriente que pasa por esa resistencia. Como ya hice la simplificación, ya hice la aproximación de que, bueno, no aproximación, sino hice la equivalencia, es decir, entre el circuito lineal y el circuito de Thevenin, o sea, colocando una fuente en serie con una resistencia, la corriente que pasa por aquí ya es muy sencillo, ¿no? ¿Cómo hallo la corriente? Corriente a que va a ser igual. Bueno, está escrito más adelante, pero para que vayan entendiendo la importancia de este teorema. ¿Sí? La idea, ¿no? Es simplemente el cociente entre el voltaje de Thevenin, RTH dividido entre, como hay dos resistencias, la RTH y la R suele, pues la sumo en el denominador, ¿no? RTH más la resistencia de carga. ¿Sí? Entonces miren, pues, es un circuito ya mucho más sencillo de resolver cuando yo ya he encontrado BTH y RTH. Y repito, en el laboratorio es muchísimo más fácil. Si vamos en el laboratorio, esta práctica normalmente yo les hago a los muchachos, pues les doy la guía y ahí les paso los elementos para que apliquen el teorema de Thevenin. Hacen un circuito complejo y, y lo hagan de forma práctica midiendo el voltaje con un voltímetro y midan la resistencia con el ómetro, pues haciendo lo que dice allí, ¿no? O sea, las fuentes de voltaje simplemente las quito y pongo un cable y las fuentes de corriente las elimino. Normalmente no se trabaja con fuentes de corriente porque no tenemos en el laboratorio, tenemos fuentes de voltaje. Pero si las tuviéramos y armáramos un circuito con fuentes de corriente, pues haríamos eso. ¿Sí? Entonces, de tipo práctico es más que todo de tipo práctico. Es por eso el que inventó esto son ingenieros. Los ingenieros son más de todo de tipo práctico, ¿no? No les gusta resolver. Esto es, por ejemplo, para reemplazar a las leyes de Kirchhoff, que a veces, por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, encontrarla, si yo cambio, si no aplicara este teorema y, digamos, hiciera un cambio en esta resistencia, que era otro valor, resolverlo sin aplicar el teorema de Thevenin, pues puede resultar bien complejo porque las ecuaciones tienen que incluirla, ¿sí? Y si yo cambio la resistencia, va a cambiar las corrientes y se complica. En cambio, si yo sé cómo aplicar el teorema de Thevenin haciendo eso, pues ya si yo cambio R suele, pues la corriente que va a pasar por esa R suele es mucho más fácil de hacer, porque ya he encontrado el VTH y el RTH. Listo, dice donde el voltaje de Thevenin VTH se define como la tensión de voltaje que se mide cuando se desconecta la resistencia de carga. ¿Sí? Entonces así se encuentra el VTH. Y quito la resistencia de carga y allí tengo un voltaje. O sea que VTH es el VTA, el voltaje circuito abierto.
La resistencia de Thevenin es la resistencia que un ómetro mide a través de los terminales de carga cuando todas las fuentes se anulan y RSL se abre. ¿Sí? Lo que acabamos de decir. ¿Cuál sería la corriente que pasa por la carga? Pues en este circuito de la derecha. ¿Sí? Ya lo escribimos, volvamos a recordar. La corriente que va a pasar por RSL, simplemente aplicando la ley de Ohm, pues es VTH dividido entre la suma de las dos resistencias. ¿Sí? Claro. Bueno, dice, ¿cómo se anulan las fuentes? Para anular una fuente de voltaje se reemplaza por un cortocircuito. Para anular una fuente de corriente se reemplaza por un circuito abierto. ¿Sí? Importante. Simplifica los cálculos de los parámetros de un circuito. Facilita la explicación del funcionamiento de circuitos que resultarían muy difíciles con las leyes de Kirchhoff. ¿Sí? Bueno, y una aplicación que tiene pues, electrónica es eso, ¿no? Más que todo, para simplificar los valores, por ejemplo, encontrar una corriente, por ejemplo, en un transistor, corriente que pasa por la base. Vamos a ver más adelante, aplicando el teorema de Thevenin, es mucho más sencillo que resolver todo el circuito utilizando las leyes de Kirchhoff. Ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo. De pronto, se parezca a lo que hayan visto ustedes en la teoría. Dice, ¿cuál es el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin en el circuito de la figura? ¿No? La pregunta podría decir cuál es el equivalente de Thevenin, ¿no? A veces en una pregunta que les hagan, por ejemplo, en una evaluación, en un ejercicio, lean en un texto. ¿Cuál es el equivalente de Thevenin? Es eso, en un circuito entre dos puntos. El equivalente de Thevenin se refiere a encontrar el VTH y el RT. Yo tengo ese circuito ahí. Entonces, como usted dice que ya vieron, con el profesor Quijano ejemplos de aplicación del equivalente de Thevenin. A ver, ¿cuál sería el procedimiento para hallar, o sea, este circuito que está formado por esta fuente de voltaje? Solo existe una fuente de voltaje, podrían haber más, dos fuentes de corriente. Resistencia de 4 quedaría, digamos, por fuera del circuito. Bueno, ¿cómo dijiste? A ver. Para hallar la resistencia equivalente. Ah, no, qué pena. No, nada. Bueno, hay dos preguntas allí, ¿no? ¿Cuál es el voltaje, la resistencia? Y la otra pregunta es ¿cuál es la corriente? Suponiendo que la resistencia de carga valga 2 kilo ohms. Si fuéramos a aplicar Kirchhoff, pues bueno, se puede, en este caso, pues no sería difícil, ¿no? Aplicar Kirchhoff, pues, pero Kirchhoff sería que, bueno, había que aquí decir que por aquí esta fuente de voltaje genera una corriente y una corriente y esa corriente en este nodo se bifurca, por aquí parte se va por aquí, una corriente diferente, una IC1, bueno. Es decir, el procedimiento que se haría utilizando leyes de Kirchhoff, una corriente IC2, la corriente pasa por esta de 4 y pasa por la RL, ¿sí? Y luego, bueno, voy a aplicar Kirchhoff, que dice que I es igual a la suma de estas dos. Luego aplicar mallas, aquí hay una malla, aquí hay otra malla. ¿Sí? Sí, se puede hacer. No sería así muy complejo, pero vamos a ver que ese procedimiento, porque el objetivo es hallar la corriente, digamos, en la segunda pregunta, ¿no? Hallar cuál es la corriente que pasa por esta resistencia, digamos que valga 2 kilo ohms, ¿sí? Porque si yo, bueno, y resuelvo, si en las ecuaciones que me resulten va a quedar este R sub L metido por ahí, ¿sí? Para 2 kilo ohms, pero si yo cambio R sub L con otro valor, pues va a cambiar los valores de las corrientes. Entonces, pues resulta, pues se puede hacer, pero resulta un poco más tedioso. Entonces,
La idea es que apliquen el teorema de Thevenin y para encontrar la corriente, que es última la que yo quiero, la corriente que va a pasar por esta resistencia, bueno, que pasa la misma que pasa por la de 4 kilómetros, apliquemos el teorema de Thevenin. Ya este circuito puede ser un poco complejo. Entre los dos puntos lo voy a reemplazar por una fuente de voltaje que la voy a llamar VTH y una resistencia que la voy a llamar RTH. Entonces sigamos el procedimiento. El procedimiento, solución. Calculemos primero RTH. ¿Y qué dice, digamos, cuáles son los pasos que hay que hacer para encontrar RTH? Abrimos R suele, o sea, quitamos la resistencia de carga R suele, ¿sí? Y la fuente, en este caso hay una sola fuente, la cortocircuitamos. Es decir, que como que pusiéramos un cable allí. ¿No entienden? Ya como que la quitamos y ponemos un cable. En la práctica no voy a poner entre los dos extremos de la fuente un cable, pues retiras la fuente. Simplemente la retiramos y ahí ponemos un cablecito, una fuente, un cortocircuito que se llama, ¿sí? Entonces nos quedaría así, miren, ¿no? Por ahora, por partes, ¿no? Entonces aquí en este circuito, como está dibujado, hemos retirado la resistencia de carga, ¿sí? Porque entre esos dos puntos, entre A y B, quiero hallar el equivalente de Thevenin. Lo que yo quiero es que encontrar el equivalente de Thevenin entre estos dos puntos A y B. Podría haber sido entre otros dos puntos, sí, diferentes, pero ahí ahorita el problema es que nos piden sellar el equivalente de Thevenin entre A y B. Entonces, ¿qué hicimos? Miren, entonces voy a hallar ese el RTH. Entonces, ¿qué hicimos? Cogimos esta fuente y la quitamos y pusimos un cable, ¿sí? ¿Y qué haríamos luego? Entonces, dice que la resistencia de Thevenin es como si colocara yo en la práctica, en el laboratorio, ¿qué haría yo? Pues simplemente quito la fuente, pongo un cable y allí ahora con un ómetro, o sea, un multímetro utilizado como medidor de resistencia o como ómetro, ¿sí? Lo que mida ese ómetro es la resistencia de Thevenin, ¿sí? Allí, lo que mida. Pero ¿cómo, analíticamente, cómo sé que ese valor está correcto? ¿Sí? ¿Qué es lo que está midiendo ese ómetro? ¿Qué resistencias? Ahí miren que cuando yo utilizo un ómetro, pues no debe haber fuentes, ¿no? Por eso la quité. No vayan a colocar ómetros o multímetros para medir resistencia con fuentes conectadas por ahí. Me tiro el aparato, me tiro el instrumento. Lo daño, lo quema. Entonces, eso. Pero si yo lo quito, puedo colocar el ómetro y medir resistencia. ¿Qué resistencia mediría? Y para comprobar que está bien lo que mida el ómetro. ¿Cómo están esas resistencias? La de 6 y la de 3, por ejemplo. La de 6 y la de 3 en paralelo. En paralelo, ¿sí? Y el resultado de esas dos está en serie con la de 4 kilómetros. ¿Claro? Entonces, resistencia de Thevenin es simplemente 6 paralelo 3 más, como es en serie, la de 4. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Cuánto da eso? 6 paralelo 3, ¿cuánto es? 2. Recordemos, bueno, si no lo recuerdan, a ver, para los que no recuerdan cómo se encuentra la resistencia cuando yo, equivalente cuando tengo dos resistencias en paralelo, digamos, la resistencia equivalente, QB, para que no se les olvide, de dos resistencias que están en paralelo, simplemente es el producto de ellas, R1. Bueno, ustedes dirán de dónde sale, pues eso sale de la definición de lo que es que cuando están en paralelo se trabaja con los inversos, pero uno puede demostrar esto, que cuando tengo dos resistencias en paralelo simplemente es el producto de ellas dividido entre la suma de ellas, ¿sí? 6 por 3
18 dividido entre 6 más 3, 9. 18 entre 9 da 2. Y como esta está en serie, entonces da 2 más 4 me da resultado. En la resistencia de Thevenin es igual a ¿cuánto? 4 más 2, 6 kiloohms, ¿no? Estoy hablando en kilómetros. Miren que resultó muy fácil. ¿Cómo se halla BTH? Para hallar BTH ahora ya volvemos a la fuente, la volvemos a colocar en mi circuito, ¿no? ¿Sí? Y allí en este caso, para este caso particular, el voltaje que va a medir un voltímetro al retirar la resistencia de carga es fácil porque, pues, si recordamos en la física 3, cuando yo tengo una fuente y una resistencia ahí combinada a serie paralelo, eh, si yo quito esta resistencia, por esta resistencia de 4 kiloohmios, ¿circula o no corriente? Miren, cálculo de BTH, bueno, ahí está el procedimiento. Entonces quito la resistencia RCL, la quito, ya no aparece. ¿Sí? En la práctica es sencillo, ¿no? Pongas un voltímetro aquí en paralelo y ahí lo que diga ese voltímetro es el valor de BTH. Pero yo tengo que comprobar ese valor, así como está bien analíticamente. ¿Cómo hallaría el valor del voltaje que hay entre el punto? Ahí va. Pregunto. El voltaje de Thevenin ahí no sería el mismo que hay en la de 3. Exacto, sí, sería el voltaje que hay entre las tres. Porque miren, pongan cuidado, al yo retirar la resistencia de carga, ¿sí? Por esta resistencia de 4 ohmios no circula corriente, ¿sí? Que está abierto. Para que circule corriente tiene que estar cerrado, ¿sí o no? Entonces el voltaje que hay entre A y B es el mismo que hay entre, bueno, aquí no le puedo colocarle, si quiero le puedo colocar letras, es el mismo voltaje que habría, por ejemplo, entre C, aquí este punto lo puedo llamar C y D, o entre C y D, que es lo mismo, porque aquí hay un cable, o entre C y D. ¿Sí? El voltaje que hay entre A y B es el mismo voltaje, está muy feo, es muy fácil dibujar. Es el mismo voltaje que hay entre C y D. ¿Y a qué será igual ese voltaje? ¿Mm? Bueno, hay dos formas de hacerlo. El uno como el que voy a describir aquí, el otro, si ustedes, no sé si en su física 3 vieron el concepto de divisor de voltaje. ¿Mm? Y aquí tenemos una fuente y dos resistencias. ¿Sí? Porque aquí en este caso, y si yo pongo un voltímetro entre estos dos puntos, es lo mismo si un voltímetro colocado entre aquí, un voltímetro. Hablo de un voltímetro colocado entre dos puntos, es lo mismo que colocarlo el voltímetro acá, ¿no? Entre estos dos puntos, porque me va a marcar lo mismo, que por aquí no hay corriente, por esta resistencia no hay corriente. ¿Sí? Entonces, como este voltaje BCD, ¿a qué sería igual? Si yo tengo esta fuente de voltaje y estas dos resistencias. Se llama el divisor de voltaje. Bueno, veámoslo suponiendo que por aquí circula una corriente, como está indicado aquí. Ahí sería calcular la resistencia equivalente de 3 kiloohmios y 3, Exacto, 6. sí. Pero veámoslo con el procedimiento que está aquí. ¿Qué valor de voltaje me daría un voltímetro colocado entre A y B? Al quitar el sole ya no hay corriente por la resistencia de 4K. ¿Sí? Ya es lo que habíamos dicho anteriormente. Calculamos la corriente. Observe que 6K está en serie con 2K. Este estaría en serie, ¿no? Porque no hay, por aquí como ya no circula corriente, estos dos estarían en serie, 6 en serie con 3. Entonces la corriente simplemente sería 72 dividido entre la suma de las dos. ¿Sí? La corriente sería dividir 72 entre 6 más 3, 9. 72 entre 9 me da 8.
Entonces ya tengo la corriente. Y como tengo la corriente que circula por aquí, por la de 3K, entonces el voltaje que hay entre estos dos puntos, que entre A y B, que es el mismo que va a haber entre C y D, como lo marcamos hace un momentico, simplemente es multiplicar 8 miliamperios por 3 kiloohms. ¿Sí? Queda 24 volts, como lo pueden comprobar. ¿Sí? Aquí tengo miliamperios y aquí tengo kilo, entonces se cancelan, porque uno es 10 a la menos 3 y el otro 10 a la 3, solamente queda multiplicar 8 por 3. ¿Está claro? Esa sería una forma de verla, encontrar ese voltaje, pues conociendo la corriente, pero hay un procedimiento más fácil, eh, que es simplemente aplicar un divisor de voltaje. No sé, a ver si lo puedo escribir aquí. O sea, ahí me saltaría un paso. O sea, yo podría decir que el voltaje que hay entre A y B, que es el mismo voltaje que hay entre C y D, o lo que es lo mismo, el voltaje que yo quiero, que es el voltaje de Thevenin, ¿sí? El voltaje TH, simplemente, espero que lo entiendan, simplemente es sumar esas dos resistencias, ¿sí? La de la de 6 y la de 3, la 6K más 3K, y arriba poner 3K, es el divisor de voltaje, ¿no? Aquí yo quiero es el voltaje entre estos dos extremos, entre este y este punto. Aquí simplemente es la resistencia paralela al punto que yo quiero, dividido entre la suma de las dos resistencias, 6 más 3, y eso multiplicado por el voltaje que está de 72. Y de que allí no necesito hallar corriente. Ese se llama el teorema del divisor de voltaje. Y ahí ya me da lo mismo. ¿Sí? Sería 3 dividido entre 9 multiplicado por 72. ¿Sí? Ya no necesito encontrar la corriente. Listo. Ese sería, entonces ya tengo el voltaje de Thevenin, ya tengo la, la resistencia de Thevenin. Por lo tanto, ya vamos a terminar. Eh, Puedo reemplazar ese circuito simplemente por una fuente de voltaje de 24 voltios en serie con una resistencia, en este caso de 6 kiloohms. Entonces, este circuito lo puedo reemplazar por eso. Claro, entonces ya tengo el voltaje de Thevenin 24 y la resistencia de Thevenin 6. Y ahora sí ya coloco mi resistencia de carga. Y como el objetivo era hallar la corriente que pasa por RSUL, claro, ya ahora debo conocer cuánto vale RSUL, dice 2 kiloohms. Entonces, ¿cómo calculo esa corriente? Acá en este circuito ya me queda más fácil, ¿no? Simplemente va a ser el cociente entre estos 24 voltios dividido entre la suma de las dos resistencias. La de 6 kiloohms y la de 2 kiloohms. ¿Sí? Entonces 24 dividido entre 8. Me da 3. 8, 24 entre 8 da 3 miliamperios. Y suponiendo que yo cambiara esa resistencia y le pusieran una de 2 kiloohms y una de 1 kiloohms, entonces ya no tengo que aplicar todas las leyes de Kirchhoff, simplemente voy aquí y reemplazo RSUL por 1 kiloohm o por el valor que yo quiera. Entonces miren la importancia del teorema de Thevenin. Bueno, a ver, bueno, ahí tengo una simulación, bueno, no la vamos a mirar, pero en la próxima clase si quieren la miramos. Estos dos ejercicios los queda, a ver, háganse este ejercicio para la próxima clase. Bueno, no les dieron la respuesta, a ver si les da. Miren, dice, ¿cuál es la resistencia y el voltaje de Thevenin entre los puntos A y B para el circuito de la figura 1? Se llama un puente de Wheaton. Tómale una foto o hagan un dibujo ahí para encontrar cuánto vale bueno, les voy a dar las respuestas ahí, a ver.
para encontrar cuál es La el equivalente de T presentación no se encuentra subida en ¿Cómo? A ver, les doy las respuestas, pero ustedes tienen que demostrarlas. bueno, ¿Y cuáles son ¿me cuál escucha? sería la corriente para el caso de que la resistencia de carga valga 0,5 kilómetros? Para la próxima les queda como ejercicio. ¿Qué me decías? No te entendí. ¿El que habló?